Es la 1:39, esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid, es jueves y a esta hora, libros. Bueno, más libros diría, porque venimos de hablar de libros, pero los jueves siempre tenemos nuestra cita con nuestro querido José Manuel Contreras a la sazón. Amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. Pues muy buenas, joven. Ay, joven, no sé que no me llaman eso. Jovencísimo, si es un chavalín. No sé que no me llaman eso, Chema. Bueno, me has alegrado el día, corazón. Escucha, me acuerdo mi abuelo con 85 años decía, mira, el chaval se hizo la mili conmigo. Y yo decía, chaval, qué chaval, y ya sea un hombre con garrote, ¿no? Pues ahí está, es la cosa que tienen las perspectivas, ¿no? Efectivamente. O sea, pues es joven, pues depende de cuántos años tengas tú. Efectivamente, pero que vamos, que magia de libros, un día mágico, porque además, fíjate, vamos a hablar de una novela escrita a 4 manos. Que yo siempre he pensado que eso es súper difícil. 4 manos, 2 cabezas, eso tiene que ser muy complicado. Bueno, les preguntamos a las autoras que nos acompañan, ¿no, Chema? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Espera, que son los micrófonos. Y déjame los papeles, Chema, que tengo que no he imprimido los más vendidos y los tengo que leer. Bueno, los más vendidos pues, los vamos a decir luego y ya está. Pero sí, tenemos con nosotros a Alicia Huerta, que son 2 manos. 2 manos la mitad. Efectivamente. Y la otra mitad es María José Espinosa. Muy buenas, María José. Hola, buenas tardes. Hola, Alicia, hola, María José. Bueno, pues ahí tenemos... ¿Y qué es lo que han escrito? ¿Qué es lo que tenéis pues mira, ahí entre manos? Vamos a hablar, fíjate, la última función. Vaya. Bueno, Alicia, aparte de ser periodista como las otras 2 manos, María José Espinosa, pues es crítica de ópera y demás, y entonces ahí en la última función nos vas a llevar ¿hasta dónde? Hasta el Teatro Real de Madrid, os llevamos. Bueno, no solo, ahí empieza, ¿no? Esa es la primera parada, diríamos, en ¿no? realidad empieza y acaba, pero sí bueno, es... ya nos ha desvelado parte de la... No he dicho cómo, pero se ve el teatro al final. Sí. No, sí, empieza ahí y la verdad es que la idea surgió hace muchísimos años porque las dos que compartimos una amiga que trabaja en el Teatro Real y bueno, y surgió la idea de utilizar aquel maravilloso escenario como parte de la novela antes de arrancar. Claro, porque habla de un hecho del que hay constancia, del año 85, y a partir de ahí se trenza de alguna forma con esa partida, ¿no? O sea, esto empieza con un asesinato en el Teatro Real. Así es. Bien, eso lo podemos contar porque en la sinopsis aparece, ¿no? Ahí, hasta claro, ahí, y es el principio. Es que voy un poco así pisando con cuidadito con las puntitas de los pies. Sí, lo de los spoilers... No, claro, no, por eso lo digo. Pero luego hay un hecho que decía Chema, un hecho, entre comillas, histórico o real, que ocurre en el año 85, pero no aquí. Ocurre en Roma, que es la ciudad precisamente donde María José y yo nos conocimos. Y bueno, es un tema que nos impresionó desde el primer momento porque a pesar de que sea en el año 85... Dinos lo que pasó, para que la gente... En el año 85 desaparecieron en un lapso, me parece, 2 meses o menos incluso, 2 niñas de 14 años, una ciudadana del Vaticano y la otra ciudadana romana. Ambas, bueno, pues llevan buscándolas todo este tiempo y de ahí partimos, la cantidad de informaciones, de investigaciones que se han llevado a cabo con el objetivo de encontrarlas, claro. Y vosotros relacionáis la desaparición de estas niñas con ese asesinato de un... Bueno, no sé si es un tenor, vosotras que sois especialistas, no quiero meter la pata, que es un... Es un barítono. Un barítono, en el Teatro Real. Otros elementos, es que no sé hasta dónde puedo contar yo, otros elementos, bueno, de hecho aparece el Papa Juan Pablo II, creo, por ahí en algún momento. Sí, porque nos retrotraemos, digamos, la parte histórica, la parte que fue real, sí se cuenta en la novela, donde hablamos del Vaticano, del Papa, de las mafias y mafias romanas. Sí. Pero a partir de ahí nosotros ya creamos, digamos, una realidad paralela, que ahí ya no tiene nada que ver, en la que interviene pues el barítono que es asesinado, que es parte del pasado de esa historia, y luego nos viajamos un poco, porque pasamos por Roma, también París, Boston, un pueblecito de allí de Escocia, o sea que tenemos varios escenarios que se van entrelazando poco a poco,
hasta Pero llegar a la conclusión. un poco el maestro de orquesta, y yendo un poco aquí, es un inspector jefe de policía. El inspector jefe Garrido. Narciso Garrido. Narciso Garrido, que es ese, lo de Narciso no sea por narcisismo, ¿no? Lo digo solo por... Pues no le veo yo muy narcisista. No, en la novela cualquier cosa menos narcisista, porque es un poquito desgarabado si no fuera por Cecilia, ¿no? Sí. Cecilia es su mujer que le tiene un poquito puesto al orden en el vestuario, ¿no? Exacto. Pero es un personaje, vamos, es el personaje central, ¿no? Considero, aparte de esos otros personajes secundarios, pero de mucho peso, pues como el barítono, aunque sale y muere, pero que quiero decir que luego lleva un fondo, porque permanece durante toda la novela. Exacto, Salvatore Roncalli, que es el barítono, es el que inicia toda esta trama, y a partir de ahí Garrido es el que se dedica a investigar las causas, tiene un amigo además en Roma que le ayuda en toda la investigación, y bueno, ahí vamos mezclando toda la historia. ¿Nos leerías un poquito para que se hicieran poco idea nuestro, así un poquito al principio del primer capítulo, una parte? Llevaba semanas preguntándose quién sería su enemigo, cómo había tardado tantos años en llegar, quién habría hablado, y si quería matarle, ¿por qué no lo había hecho ya? Gianfranco le había dicho que no tenía que inquietarse. Il Ganglio estaba advertido y se estaban ocupando de su seguridad. Un leve sonido metálico al fondo del escenario interrumpió sus pensamientos. El pánico se apoderó de él. Tuvo que obligarse a no salir corriendo como una rata. Se llevó la mano al bolsillo del pantalón y agarró la navaja automática con cuidado de no pulsar el mecanismo que abriría de inmediato la hoja. Con ella en la mano y el brazo pegado al cuerpo ocultando el arma, se giró y esperó con aplomo, sin apartar la vista de las sombras, de donde surgió un hombre alto, de bigote canoso y ojos azules, a quien no tardó en reconocer a pesar de que no se habían visto cara a cara con anterioridad. «No has cumplido», se limitó a afirmar el recién llegado. «No», respondió lacónico Salvatore. «¿De qué te iba a servir ahora? Han pasado 30 años». Entonces está ahí en el Teatro Real, que bueno, pues que Salvatore tenía, cuando se despedía de las funciones, lo que hacía era pues permanecer un ratito a solas en el escenario para ver. ¿Cómo se escribe a cuatro manos? Eso quería yo saber, o sea, ¿cómo se hace esto? Porque claro, al final uno escribe un libro y a veces es difícil ponerse de acuerdo con uno mismo, ya no te digo con otro. Pues la verdad es que si hablo de magia yo creo que me quedo un poco corta. Pero hemos escrito la novela juntas siempre, no hemos mezclado capítulos y no, juntas siempre, cuando se podía, sentadas en la mesa rodeadas del desayuno o de lo que tocara, y cuando no se podía a través de pues, una videollamada, pero siempre juntas. Y la verdad es que hay veces que sorprende porque nos encontramos no solo en la misma situación, sino ¿verdad? Físicamente como si estuviéramos en el mismo sitio. De repente hay unas escaleras que las dos hemos visto y bueno, pues es que ha sido muy mágico. Era un experimento en realidad, nunca lo habíamos hecho, nos apetecía unir la creatividad que las dos siempre hemos explotado por separado, y ahora bueno, pues nos ha salido francamente bien. Tal es así que el inspector Narciso Garrido, que hablábamos antes, pues no se queda aquí, ya le ha aparecido otro caso, entonces bueno. Bueno, pues ya que la ponéis votando, cuéntanos un poco el nuevo caso por dónde puede ir. Pues el nuevo caso empieza con... Lo digo, porque tengo que contar con mis socios. Bueno, no podemos el acontecimiento, pero no sitio, quiénes son las víctimas. No. Sí. Hay un atentado o no se sabe de momento qué, pero mueren personas en un palco del nuevo Estadio Bernabéu. Bueno, fíjate, ayer el partido si le dejara al dueño del Paris Saint-Germain, alguno muere ayer en los vestuarios, ¿sabes? Madre mía. No, pero está bien, pero fíjate, en un teatro, ahora en un estadio... un poco situáis que Garrido tenga que hacer una investigación en sitios, digamos, donde nace de alguna forma el conflicto, el problema. Claro, es que matar antes, es verdad, eso de matar, porque hay en esto de la ficción hay asesinatos en el que la víctima está sola, pero claro, esto es un asesinato
ante el público, por decirlo así, Sí, que es sí, más atractivo. Es un derbi, de hecho. Oh. Y Garrido está allí, puedo decir por qué está allí. Sí, claro, claro. Y Garrido Como buen está allí castizo. efectivamente, con su hija Paloma, Sí. viendo el partido, aunque ellos son del Atleti. Y bueno, y él ve unos movimientos extraños y aparece allí, pero de hecho el caso en un principio no le correspondería, Sí. pero bueno. ¿Cómo de avanzada va esa novela en porcentaje? ¿50%, 70% menos? No, estamos sí, por ahí. Un Sí, 30. tengo que decir respecto de Narciso Garrido que es un personaje, es un inspector jefe, y antes lo hablábamos fuera de antena, es un inspector jefe de policía, pero es que es, entre comillas, es una persona normal. ¿Qué quiero decir? Que tiene su familia, tiene sus problemas con su mujer, con sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es cierto que en las novelas, en los thrillers, novela negra y demás, pues o es un detective que está asfixiado de absolutamente todo, o el policía es que es... yo qué sé, está divorciado, Sí, está un no sé desastre qué, de es vida, un sí, desastre, sí, el sí. tío En este caso no, desgarbado, no, es una persona, vamos, como decía, entre comillas, lo de normal, pero es que se ven esas dos caras. Es una persona que tiene su trabajo, pero fuera de su trabajo es con sus conflictos y con sus dudas, ¿no? Recuerdo también el equipo suyo, el enfrentamiento que tiene con uno de otros policías, ¿no? De los geos, sin destripar Sí. mucho, pues un poco ese enfrentamiento que siempre ha habido entre diferentes cuerpos, ¿no? O entre diferentes estamentos de los Sí, cuerpos y fuerzas. sí, además yo creo que, por lo menos a mí me lo parece, yo creo que las dos nos hemos enamorado un poco de Narciso Garrido. Sí. Es que es entrañable, en el fondo. Pero es está un casado, tipo- está ya casado. está casado. No, pero bueno, pero es entrañable para estar con él Sí, un ratito. no, tampoco. sí, tampoco hay que cansarse, que lo aguante Cecilia. No, sí, es un... Y además con sus manías, con su afición por Madrid, porque es un enamorado de Madrid, del Madrid castizo. No en vano sus hijos se llama uno Paloma, la niña Paloma, y el hijo se llama Isidro, o sea que es un muy de Madrid. Sí. A mí me gustaría destacar también que los actores además se van a reír. Y no sé si tanto como nosotras en algunos capítulos, pero con independencia de todo lo que es el misterio y la carga dramática que existe en ese misterio de dos niñas de las que de repente no se sabe nada, es cierto que la situación en la comisaría y con sus propios compañeros tiene notas de humor bastante características. No sé, nos reíron mucho y me imagino que los lectores... Puedo confesar que sí, que te ríes porque hay escenas tan cotidianas, tan normales, que cuando hablamos y vemos series de televisión, que ves alguna serie y dices, si es que se les ve como muy normales, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo, son situaciones que se pueden dar en cualquier sitio y algunas, y muchas veces, cuanto más tragedia hay, más rompe la comicidad por otro lado, o la ironía en algunos casos, pero sí, te tienes que reír. Hay un personaje que, lo siento, tengo que hacer referencia, que se llama el Juli, que te tienes que reír con él. No voy a dar más pistas, te tienes que reír con él, porque el chaval, pues hay veces que es de eso de que pones un kiosco de enanos y te crecen. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Y está bien. Es una novela que ves que es un gran libro en cuanto al tamaño. Que me la dejen así, ¿sabes? porque me gusta, me gusta tocar además, los libros. Llamar la atención un poco, que antes hablaba también con María José, que me ha gustado mucho, son los capítulos muy cortos. Y me decíais que lo habíais hecho adrede de alguna forma, ¿no? Sí, con la intención de un poco de mantener la intriga, pero además que te invite a seguir leyendo. O sea, pues quiero leer otro poco más y quiero saber otro poco más. Claro, yo cuando leo una novela, bueno, pues voy a terminar este capítulo, que a lo mejor tiene 15, 20 páginas o tal, pero claro, cuando te encuentras aquí capítulos pequeñitos, he leído ese capítulo... Viene muy bien para ir en metro también, porque vas leyendo, no, quedarse a mitad de capítulo cuando llegas a la parada, va a hacer que mucho vayamos leyendo, que casi nos caemos a los andenes, y entonces con esto... Tienes razón, a mí me pasa, se lee muy bien, O sea que está... Bueno, Anytime Editores, ¿cómo ha sido la edición? No sé si ha sido autoedición o habéis contado con ayuda, cuéntame un poco cómo es. Porque... Pues ha sido completamente autoedición. Yo había publicado antes 4 novelas, siempre con editoriales, y esta, primero, como he dicho, era un experimento a ver cómo se nos daba eso de escribir juntas.
Y luego, cuando nació la criatura, teníamos tantas ganas que sinceramente no nos planteamos, sino... ¿Para qué esperar, no? Sí. Efectivamente, entonces la hemos maquetado nosotras, se vende en Amazon, tanto en digital como en papel, que lo tenemos aquí, y estamos la verdad que francamente contentos con Muy el contentas. experimento. Sí. No, yo, vamos, de hecho, seguís con esa segunda parte, entonces, pues está muy bien. La verdad es que ahora, pues tienes esa posibilidad de quedarte, digamos, la publicación en Amazon y bueno, pues lo que eso, tanto de positivo como de negativo, que también tiene su cara y su cruz, lleva, ¿no? Pero en todo momento pues está a disposición además en cualquier lugar del mundo. Quiero decir que no es solo en España, que luego cuando decimos hispanohablantes, pero si casi hay menos hispanohablantes en España, bueno, hombre, casi comparado no, con hay México, menos Estados que Unidos, Argentina, que en pues, otros imagínate. países, efectivamente, ¿no? Entonces, pues no, enhorabuena por la idea y seguir adelante. Si te parece, hablamos un poquito de una recomendación para jóvenes. Vale. Pues mira, para jóvenes vamos a recomendar, es un cómic. Ajá. Y este cómic es la tercera entrega del Universo, que es el Universo y sus secretos, Que se levanta editado la Chema a recoger el cómic que está por encima de la mesa. No Editorial. La verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien. Y nos habla del universo. Está escrito por Santi Selvi y Luis Morrocho. Y la verdad, pues está muy bien. Habla de una familia que la chica protagonista se llama Clara y es su cumpleaños y su abuelo le regala un telescopio. Y a partir de ahí, pues lo que van es a ver las estrellas, planetas y demás, todo lo que puedan ver de ese telescopio, y el abuelo es el que los va a guiar. Siempre los abuelos, acordaros de la figura fantástica, no lo digo porque sea abuelo, que también, pero esa figura de los abuelos que tan importante es, porque no tienen La gente no se cree que tú seas abuelo, Chema. Bueno, pues sí, lo soy, de Valeria, que tiene 3 años, pero bueno, quiero decir, nada tiene que ver con los padres y la educación que le dan los abuelos. Yo me recuerdo, por supuesto, de mis padres, pero de los abuelos me acuerdo muchísimo y les estoy muy agradecido, ¿no? Es que los abuelos no están para criar, están para malcriar. Para malcriar. Y abuelos, enseñan tíos y otra- demás familias es lo que tienen que hacer. Luego, mira, en páginas web podemos teclear republica.com, que es donde escribe Alicia. Sí, además he empezado hace 2 meses, en este nuevo medio al que me he ido ahora, y escribo artículos de opinión y bueno, y sigo con teatro real, ópera y si no me echan por haber matado un barito. No, déjalo. Diles que luego vamos al Santiago Bernabéu y si son Sí. del Atleti, pues entonces mejor. Y para los peques de la casa tecleamos mamutcomics.com, todo seguido, y ahí vais a tener cómics para todas las edades. Por favor, a los peques que han empezado a leer, que tienen 3 años o menos, hay cómics específicos para esas edades, 6 años, 9 años y ahí en adelante. Y quizá por el tema de ilustración y de dibujo, pues el primer contacto con los libros, que sea un cómic, que no pasa nada, que es otra disciplina literaria, que hay gente que dice, no, es que lee cómic, podía leer un libro, y un cómic o una novela gráfica, ¿qué es? Nada más que un libro. Oye, volviendo a Alicia y a María José, antes nos han contado lo idílico de esta relación literaria, pero yo voy a preguntar lo más difícil, lo que les ha costado más de eso de escribir un libro a 4 manos, lo que ha provocado más discusiones de pareja literaria. ¿Cuál ha sido? Las muertes. ¿Sí? No, A ver a quién, es broma. quién y cómo y cuándo. Es broma. No, pues realmente es que yo no encuentro un... Sí, al principio, pero porque teníamos a un personaje y que queríamos partir con él. Es verdad con que Sara, luego y- desapareció. Sí, y un poco en el momento en que cambiamos los capítulos y hubo que sacrificar algunos ya escritos, y María José nunca ha habido fricción, pero sí se le vio cara de no me Yo es que soy muy fastidies organizada ahora. y de repente me cambia todo y yo, madre mía. Pero Yo recuerdo, Chema, cuando nos habla de escribir libros, que dice, jo, es que a veces parece como que los personajes son ellos mismos los que toman el camino. ¿Os ha pasado a vosotras eso de decir, pues yo de este personaje haría esto, y la otra, independientemente sin haberlo comentado, pensar que ese personaje tenía que ir por el mismo camino? ¿Coincidir en las tramas sin haberlo hablado? sí coincidíamos, de hecho era lo que contaba Alicia antes, había momentos que incluso yo decía, me está dando un poco de miedo, porque pensábamos lo mismo, o sea, estábamos pensando la misma situación, imaginándonos la misma escena de la misma manera. Claro.
Qué bonito. O sea, sí, yo creo que de hecho el único que nos ha llevado, o los únicos que nos han llevado a la contraria, han sido los propios personajes. Sí, sí, sí. Bueno, pues la última función de Alicia Huerta y María José Espinosa, una novela que desde un crimen en el teatro real nos va a llevar hasta Roma, hasta la desaparición de dos niñas en los años 80, la relación con la Iglesia Católica, bueno, un montón de asuntos. La verdad es que tiene muy buena pinta. Uno de esos libros, además, que enganchan. Pero desde el principio. Y Y mira, para la semana que viene, historias verdaderas o falsas, bonito. de Berta Martínez de la Parte. Son relatos y la verdad es que está francamente bien. Aquí la tenemos. Desde Alemania viene a visitarnos. Alicia, María José, Chema, gracias. Gracias. Hasta luego. Llegan las Gracias. noticias, hora 14. Ahí está. Ay, mi moja.